Nos encontramos en el atrio de la Santa Iglesia de la Merced de la ciudad de Antigua Guatemala, minutos antes de que inicie su recorrido la solemnísima procesión de la Merced de Jesús Nazareno, aquí en la capital de la fe de América Latina, como es la ciudad de Antigua Guatemala. Con nosotros, don Carlos Humberto Quintanilla Mesa, presidente honorario de la Hermandad, precisamente de aquí de la Iglesia de la Merced de Antigua Guatemala, y un hombre de probidad y de justicia moral en la sociedad antigüeña y sociedad guatemalteca. Don Carlos Humberto, los micrófonos y las cámaras de la televisión de Guatemala desean recoger de usted una información para nuestros amigos televidentes. Así es de que voy a rogarle a usted que nos dé algunos datos históricos al respecto de esta procesión. Con mucho gusto. Esta veneranda imagen que en estos momentos se inicia en su recorrido procesional del Viernes Santo, fue burilada por el notable escultor antigüeño Alonso de la Paz hacia el 1650, destinada para su culto a la iglesia de la Santa Cruz. Ahí permaneció al culto público hasta 1773, precisamente por motivo de la destrucción de la ciudad, un 29 de julio de ese año. Tomando en cuenta el culto de esta imagen, en aquella ermita que está en la parte oriental de lo que fuera Reino de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, esta veneranda imagen salía durante la Semana Santa, precisamente el Domingo de Ramos, en horas de la tarde, del Templo de la Santa Cruz y tomaba la calle Chipilapa, luego llegaba al puente del Matasano, tomaba la calle de la Concepción hasta la primera avenida actual, ingresaba al templo de San Francisco el Grande, donde tenían lugar algunos ritos religiosos, y continuaba la procesión sobre la calle de los Pasos hasta la Alameda de El Calvario, llegando al lugar donde se encuentra la fuente del campo, que le llamamos a una tallada en piedra que se encuentra ornamentando precisamente esa hermosa alameda. Y luego tomaba la calle del Obispo Marroquín, calle de la Santa Cruz, para ingresar a su templo a eso de las 9 de la noche. A esta procesión solía acudir numerosos vecinos de la ciudad, principalmente indígenas, y vestían pantalón y camisa color blanco, cinturón rojo, y llevaban sendas velas en sus manos. Es de observar también que acompañaba a esta imagen en sus últimos años de vida el hoy beato Pedro de San José de Betancur, portando un madero de la cruz que él se había elaborado en señal de penitencia. ¿A qué se debió entonces el cambio de recorrido y de día de la procesión, don Carlos Humberto? Consumada la traslación de la ciudad después de su destrucción del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita, celosos vecinos de la ciudad optaron por esconder esta imagen, viendo que otras de igual devoción para ellos eran trasladadas al nuevo valle. Fue así como esta imagen permaneció oculta desde el año 1773 hasta 1854, fecha en que, gracias al entusiasmo y decidida colaboración que encontró del gobierno el corregidor de entonces de Zacatepeques, don José María Palomo y Montúfar, fue posible la reconstrucción de esta iglesia, que afortunadamente casi había quedado intacta. Y junto con esa iglesia fueron restauradas el Arco de Santa Catalina, el Palacio de los Capitanes Generales, también el Palacio del Muy Noble Ayuntamiento, así como otros edificios religiosos y públicos de la ciudad. Al tomar nota los vecinos que conservaban oculta esta imagen, dispusieron cederla a la iglesia de la Merced, en vista que la nuestra de la Merced, la del notable artista también guatemalteco Mateo de Zúñiga, había sido trasladada a la nueva La Merced de Guatemala.
ciudad de Guatemala, sí. Entonces, ya en esta iglesia, la imagen de la Santa Cruz, conservando la tradición que salía el Domingo de Ramos, esta continuó saliendo desde 1854, el Domingo de Ramos, llamándosele desde aquella época la procesión de la reseña. Y además también se instituyó por parte de la Junta Directiva primera que se organizara aquí en esta parroquia antes de San Sebastián, hoy de la Merced, el Viernes Santo, tal como se ha venido acostumbrando desde hace 132 años. Muy bien, don Carlos Humberto, ahora dejemos un poco la historia y vengamos al presente. ¿Nos podría informar cuál es el recorrido de esta procesión el día de hoy, Viernes Santo? Con mucho gusto. La procesión sale del templo rumbo a la Sexta Avenida hasta la esquina de la Primera Calle, luego enfila hacia la Séptima Avenida y luego cruza ahí hacia el norte de la ciudad hasta la Primera Calle del Chajón, pasando hacia el costado sur de la Plaza de San Sebastián. Llega a la esquina de Andrade, que le llamamos nosotros, enfila sobre la calle de la Cruz de Piedra para llegar precisamente a la calle Ancha, que es donde se encuentran las mejor elaboradas alfombras, que son muy tradicionales ya a nivel internacional y de fama para esta época. Luego de pasar frente a la calle Ancha, en la esquina de Zacateros enfila otra vez hacia el sur y camina hacia la Primera Calle del Chajón hasta la Sexta Avenida hasta la Sexta Calle, siempre hacia el sur. Ahí cruza hacia la esquina del Palacio de los Capitanes Generales. Luego vuelve a tomar hacia el sur una cuadra hasta llegar a la esquina de lo que fuera Iglesia de San Pedro Apóstol. Luego retorna hacia el norte nuevamente una cuadra más para tomar la Quinta Calle y Segunda Avenida, y de ahí enfila hasta la calle de Belén para llegar a la plazuela de la Escuela de Cristo, donde cruza hacia la calle de Los Pasos, toma la Primera Avenida, Cuarta Calle, corona el parque y luego enfila sobre la Quinta Avenida, o sea, la calle del Arco de Santa Catalina, hasta la Primera Calle, y luego ingresa al templo al filo de las 15 horas. Muchas gracias, don Carlos Humberto. Vamos a rogarle más adelante otros datos de gran importancia para nuestro auditorio, pero en este momento, como es muy natural, con toda la devoción, con todo el respeto que amerita este solemne momento en que va a iniciarse en el atrio de la Iglesia de la Merced de Antigua Guatemala esta procesión del día Viernes Santo en Antigua Guatemala. Es la procesión de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Iglesia de la Merced de Antigua Guatemala, hasta donde las cámaras y los micrófonos de la televisión guatemalteca, integrada por los canales 3, 5 y 7, han llegado con el propósito de captar la solemnidad, la devoción con que el pueblo católico de Guatemala conmemora la pasión, la muerte y la resurrección del gran maestro de maestros, Jesús, ese hombre que no tuvo ningún título, ni escribió un libro, pero dejó tan sabias enseñanzas, nada menos que las enseñanzas de amor, de humildad, de respeto, de hermandad, que son las únicas enseñanzas que nos pueden llevar a la consecución de una paz, de una fraternidad que propicie el progreso y el desarrollo de la humanidad. En medio del sonido de las tradicionales matracas, del exquisito aroma del incienso, de los rostros llenos de fe, tanto de los cucuruchos como de los directivos, como del pueblo en general de Antigua Guatemala, en este momento, lentamente, está emergiendo de la puerta principal de la Santa Iglesia de la Merced de Antigua Guatemala
la veneradísima imagen de Jesús de la Merced. En esta ocasión es una túnica púrpura. Es una hermosísima anda con motivos alegóricos muy especiales. Como decíamos, en medio del aroma exquisito del incienso, en este momento va a ser alzada en hombros del primer turno de cargadores esta veneradísima imagen cuyos datos históricos nos han sido proporcionados por su presidente honorario. La granadera, rodilla en pie, todo el mundo. La solemnísima procesión de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced de Antigua Guatemala, en este momento, irradiando sus bendiciones a todo el pueblo de Antigua y a todo el pueblo que está viendo los canales 3, 5 y 7 de la televisión de Guatemala. El rostro de Jesús Nazareno de la Merced, denotando aquel dolor que hace 1953 años aproximadamente vivió el Salvador del mundo, allá en Jerusalén. Ahora el pueblo católico de Guatemala lo está reviviendo para recordarnos a los que habitamos este valle de lágrimas las sabias enseñanzas de amor, de humildad, de hermandad que nos vino a dejar este hombre llamado Jesús, y que nos trajo el mensaje verdadero, la única actitud que nos puede conducir a una superación de la humanidad. Hace escasos minutos ha dejado el atrio de la Iglesia de la Merced la venerada imagen de Jesús Nazareno, que hoy Viernes Santo a partir de las 7 de la mañana ha empezado a hacer su recorrido tradicional por las calles de la ciudad colonial, monumento de América, Antigua Guatemala. Las notas solemnes de la banda acompañan a los cargadores que en el primer turno traen en sus hombros esta veneradísima imagen. Estamos aún en los alrededores de la Iglesia de la Merced. Ya el recorrido ha sido dado a conocer por don Carlos Humberto Quintanilla. En este momento está la bellísima y muy venerada imagen de Jesús Nazareno de la Merced en hombros de los 80 cargadores del primer turno. En este momento el primer cruce, por cierto, bastante difícil al salir del atrio de la Iglesia de la Merced para tomar esta avenida, Sexta Avenida. Esta es una de las notas verdaderamente impresionantes. Las dimensiones del anda en las que viene Jesús Nazareno de la Merced son enormes, son muy grandes. 80 cargadores, 2.500 aproximadamente en total. Es muy difícil hacer este cruce, pero gracias al ritmo acompasado, a la organización, a la devoción y a la profunda fe que da fuerzas extraordinarias a quienes portan esta gigantesca anda, todo está saliendo a las 1000 maravillas, con perfección. Tiene 12 metros 50 centímetros de largo, aproximadamente 3 metros de ancho y una altura de 90 centímetros, lo que corresponde exactamente a el anda nada más. Es un estilo barroco el de esta lindísima anda. Ya está sobre la Sexta Avenida, iniciando su recorrido Jesús Nazareno de la Merced, de Antigua Guatemala. Ese es el rostro
de Jesús, el Nazareno, el hombre de Galilea, el Hijo de Dios, hombre, Dios, profeta. Como Dios quiere que sean todos sus hijos, humilde, sencillo, veraz, justo. Jesús Nazareno de la Merced, de Antigua Guatemala. Como ya es tradicional, tras de Jesús Nazareno viene su Santa Madre, la Virgen María, la mujer inmaculada, que recibió en su seno, por obra y gracia del Espíritu Santo, al Hijo de Dios que vino a la tierra a hacerse hombre, para que el mensaje del máximo Creador fuera mejor comprendido por los hombres, por los habitantes de este valle de lágrimas, de este planeta Tierra. Fue en el seno de la Santa María, en donde el Espíritu Santo hizo germinar la semilla del Hijo de Dios. Llena de dolor, la imagen de la Virgen María de la Iglesia de la Merced es también trasladada en hombros de devotas cargadoras en esta procesión del día Viernes Santo, que acaba de salir de la Iglesia de la Merced y que, como ya hemos informado a nuestros amigos televidentes, habrá de volver a la misma iglesia alrededor de las 15 horas. Estamos iniciando prácticamente esta procesión, puesto que nos encontramos en la esquina de la Sexta Avenida, en una de las esquinas del amplio atrio de la Iglesia de la Merced.
Son las 8:30 de la mañana de hoy, Viernes Santo de 1986. Hace un momento, hora y media, salió la procesión de Jesús Nazareno de la Merced y por aquí va a pasar dentro de aproximadamente, ¿cuánto tiempo calcula usted? Media hora, me imagino. ¿Cuál es su nombre, caballero? Luis Alberto Montiel Gaitán. Antigüeño. Antigüeño. Veo que es usted uno de los fabricantes, por decirlo así, o diseñadores o realizadores, para ser más exactos, de una de las bellísimas alfombras que aquí en la calle ancha de Antigua Guatemala esperan el paso de nuestro Señor Jesucristo, Nazareno de la Merced. ¿Cuántos años hace que se dedica usted a este arte? Mire, yo tengo aproximadamente como 25 años, pero es una tradición que lleva más o menos 50 años de estarse realizando, ¿va? Mi señor padre comenzó a hacerla, él va para 3 años de haber muerto y nosotros como familia pues teníamos que continuar. Una con la herencia tradición de él, tradicional, maravilloso, muy lindo. Estos son los legados que no tienen ningún valor porque lo valen todo, que dan de familia a familia en ciudades como Antigua Guatemala. ¿Usted podría informarnos algo acerca del origen de esta tradición y más o menos desde cuándo se lleva a cabo aquí en Antigua? Mire, la tradición fue dado pues a que él es, mi señor padre era, mejor dicho, sumamente devoto del Señor, ¿verdad? Y comenzaron. Disculpe, me refiero a en toda la Antigua, en toda la historia. Mire, yo ahí sí no le podría yo decir, ¿verdad? Porque yo pues desde que tengo noción del tiempo, ya más o menos como unos 25 años que se realiza esto, como le digo, tiene más o menos 50 años está realizando acá, ¿verdad? La familia. Antes de seguir adelante, llamo la atención de nuestro teleauditorio para observar verdaderamente lo indescriptiblemente bello que es este trabajo que se lleva unas cuantas horas de hacer, pero que sin embargo representa años, en el caso de nuestro entrevistado, de tradición familiar y en general en el pueblo antigüeño, años, pero muchos años de una tradición muy peculiar de esta República de Guatemala. Muy bien, entonces, ¿ustedes por qué la están terminando hasta este momento? ¿Es por alguna razón especial? Sí, fíjese que siempre iniciamos a las 9 de la noche, pero por azar del destino anoche nos tomó un poco el tiempo, ahí iniciamos a las 10 de la noche. ¿No llovió por acá anoche? En la capital llovió. Aquí lloviznó nada más un poquito, no mucho, pero sí cayó bien, ¿verdad? Porque el matiz de los colores no bajó, ¿verdad? Muy bien, hablando de familia, las personas que le están ayudando en este momento en que usted interrumpió su trabajo para atender nuestra invitación, ¿son de la familia? No, mire, aquí vienen muchos amigos, ¿verdad? Venimos conociéndonos desde aproximadamente unos 15 o 20 años, jugando en un equipo de fútbol. La mayor parte, pues, participamos en ese equipo y venimos todos los años a ayudar y es una tradición que ellos tienen también de colaboración con nosotros, ¿no? Perfectamente. Pues son datos muy interesantes sobre esta tradicional manifestación de arte, de devoción, de fe, porque esto tiene este arte de las alfombras en la ciudad de Antigua Guatemala, que no es solamente la mezcla del arte por su belleza, sino por su gran contenido filosófico, su gran contenido devocional y su gran contenido de sumisión para el verdadero Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Desea usted agregar algo? Únicamente agradecerles a ustedes pues que vienen a visitarnos y a exponer pues los trabajos que se realizan aquí en la Antigua, ya que esto pues repercute no solo en el ámbito nacional, sino que internacionalmente, ¿verdad? Y por supuesto pues se llena de más colorido nuestras tradiciones religiosas acá en la Antigua Guatemala, únicamente. En nombre de la Televisión de Guatemala, nuestras felicitaciones a usted por conservar esta hermosa tradición y nuestras felicitaciones por el arte tan maravilloso con que usted conserva. Muchísimas gracias, muy buenos días. Feliz día. Son aproximadamente las 9 de la mañana del Viernes Santo de 1986. La televisión guatemalteca, aquí en una parte de la famosa y legendaria calle ancha de la ciudad de Antigua Guatemala, por donde se han preparado no solamente hermosísimas alfombras, sino millares de personas del mundo católico guatemalteco y lógicamente de esta región para observar con toda devoción el paso de la solemne procesión
de Jesús Nazareno, de la hermandad de la Iglesia de la Merced de aquí de Antigua Guatemala. Los sonidos a veces parecen confusos. Una cacofonía de palabras. Se mezclan las metáforas. Puede oírse a oradores neófitos y de vez en cuando alguno digno. Se grita, se canta, se proclama, se predica. Podemos oír esta orquesta de palabras en saloncitos humildes o en algunas catedrales imponentes, y a veces en las ondas del éter. Y pueden verse hasta imágenes en la televisión y pueden leerse volúmenes enteros sobre esta fascinante materia. Los sonidos se oyen confusos de vez en cuando, pero el mensaje debe ser claro. Esta es la obra primordial de la Iglesia. La Iglesia es solo un instrumento en las manos de Dios. Dios creó el mundo y lo pobló maravillosamente, pero por intervención, por la ignorancia del hombre, lo bueno se tornó malo. Entró la feísima realidad del pecado. Y esta es la razón de una cruz a cuestas. Cruz a cuestas que nuestro Señor Jesucristo llevó por nosotros. Y no supimos corresponder a esa dádiva. Porque desde aquel momento asiago, todas las fuerzas del cielo entero están empañadas en la gran tarea de redimir, de salvar, transformar, superar la realidad, conquistar el pecado, socorrer al ser humano. Quizá no resulte necesario explicar mucho sobre el hecho de la tragedia humana. Podemos verla donde quiera. Se ha hecho residente permanente de este mundo. Se ha adueñado de los recursos. Ha llegado a dominar las estructuras, tiraniza a los seres humanos que agonizan bajo su peso aplastante. El hombre llora su desgracia. El poeta canta del dolor. Y el dolor usted lo siente en su misma vida. Dios decidió iniciar el plan de salvación. Dios, el Padre, quiere hacer oír al mundo de su amor y de su compasión. Quiere que sus criaturas se vuelvan de nuevo a Él. Quiere reclamar y poseer nuevamente su creación. Dios el Hijo es enviado al mundo para abrir puertas, para pagar deudas, para renovar al hombre, para ofrecerle descanso en su cansancio y paz en su inquietud. Hasta muere en una cruz para obtener esos fines. Todos, cada uno lleva su cruz. No siempre está visible. Y algunos quieren o prefieren ignorarla, pero allí está. Hay dos clases de cruz, y cada uno lleva una o la otra. No se refiere esto a las cargas de la vida cotidiana como enfermedades, disgustos, desacuerdos, dolores y angustia. Tampoco se refiere a esa agonía interna que tanto puede pesar en el estado anímico de las personas. Estas son cargas ciertamente, y las personas se refieren a ellas constantemente como si fuesen una cruz. Se trata de la mañana del Viernes Santo de 1986. La televisión guatemalteca, aquí en una parte de la famosa y legendaria calle Ancha,
de la ciudad de Antigua Guatemala, por donde se han preparado no solamente hermosísimas alfombras, sino millares de personas del mundo católico guatemalteco y lógicamente de esta región para observar con toda devoción el paso de la solemne procesión de Jesús Nazareno, de la hermandad de la Iglesia de la Merced de aquí de Antigua Guatemala. Los sonidos a veces parecen confusos, una cacofonía de palabras, se mezclan las metáforas. Puede oírse a oradores neófitos y de vez en cuando alguno digno. Se grita, se canta, se proclama, se predica. Podemos oír esta orquesta de palabras en saloncitos humildes o en algunas catedrales imponentes y a veces en las ondas del éter. Y pueden verse hasta imágenes en la televisión y pueden leerse volúmenes enteros sobre esta fascinante materia. Los sonidos se oyen confusos de vez en cuando, pero el mensaje debe ser claro. Esta es la obra primordial de la Iglesia. La Iglesia es solo un instrumento en las manos de Dios. Dios creó el mundo y lo pobló maravillosamente, pero por intervención, por la ignorancia del hombre, lo bueno se tornó malo. Entró la feísima realidad del pecado. Y esta es la razón de una cruz a cuestas. Cruz a cuestas que nuestro Señor Jesucristo llevó por nosotros. Y no supimos corresponder a esa dádiva. Porque desde aquel momento asiago, todas las fuerzas del cielo entero están empañadas en la gran tarea de redimir, de salvar, transformar, superar la realidad, conquistar el pecado, socorrer al ser humano. Quizá no resulte necesario explicar mucho sobre el hecho de la tragedia humana. Podemos verla donde quiera. Se ha hecho residente permanente de este mundo. Se ha adueñado de los recursos. Ha llegado a dominar las estructuras, tiraniza a los seres humanos que agonizan bajo su peso aplastante. El hombre llora su desgracia. El poeta canta del dolor. Y el dolor usted lo siente en su misma vida. Dios decidió iniciar el plan de salvación. Dios, el Padre, quiere hacer oír al mundo de su amor y de su compasión. Quiere que sus criaturas se vuelvan de nuevo a Él. Quiere reclamar y poseer nuevamente su creación. Dios, el Hijo, es enviado al mundo para abrir puertas, para pagar deudas, para renovar al hombre, para ofrecerle descanso en su cansancio y paz en su inquietud. Hasta muere en una cruz para obtener esos fines. Todos, cada uno lleva su cruz. No siempre está visible. Y algunos quieren o prefieren ignorarla, pero allí está. Hay dos clases de cruz, y cada uno lleva una o la otra. No se refiere esto a las cargas de la vida cotidiana como enfermedades, disgustos, desacuerdos, dolores y angustia. Tampoco se refiere a esa agonía interna que tanto puede pesar en el estado anímico de las personas. Estas son cargas ciertamente, y las personas se refieren a ellas constantemente como si fuesen una cruz.
Se trata más bien de las dos cruces que se definen exclusivamente en la relación de un hombre con Cristo Jesús. Se acercó a Jesús en cierta oportunidad un joven rico que quería averiguar sobre su salvación eterna. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese era su problema. ¿Cómo obtener la salvación? Y luego de analizar el caso, esto fue lo que le dijo el Señor. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Esto es lo mismo que proclamó Cristo en otras oportunidades. Por ejemplo, en la Biblia se lee que, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y en otras oportunidades el mismo Señor dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estas palabras de Cristo indican las dos cruces que el hombre debe llevar. La cruz de Cristo o la de sus propios pecados. ¿Usted lleva la cruz de Cristo o lleva la que usted le dio a Él? La que Él llevó al monte del Calvario. Esa cruz de Cristo no era tan solo un pedazo de madera. Era el peso del pecado del mundo. Sufrió allí la ira de Dios para que el hombre conociese la gracia de Dios. Llevó sobre sí la cruz del pecado para convertirla en la cruz de la salvación. Por naturaleza el hombre lleva la primera, pero por gracia puede llevar la otra. Podría decirse lo mismo de esta manera. El hombre puede dar su cruz del pecado a Cristo, quien la lavará en su sangre redentora y luego la devolverá, que es lo que decía el profeta de antaño. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. La cruz del pecado es pesada e incómoda y señal de vergüenza. La cruz de Cristo es ligera, humilde y digna de bendición. Una es un peso, la otra es un impulso. El hombre llega al Calvario con el corazón destrozado a dejar allí su carga. Y regresa con la cruz de salvación y con el corazón alegre. Año con año, para esta época, recordamos el verdadero significado de lo que aquí estamos presenciando. Y año con año hacemos votos para ser mejores. Pero un año es mucho tiempo. La cuestión es, ¿estaremos en una mejor condición espiritual en 1987? ¿O nuevamente estaremos haciendo votos una vez más? ¿Qué cruz es la que llevaremos sobre nuestros hombros? ¿La de Cristo o la del pecado? ¿Y hasta cuándo tendremos la oportunidad
de decidir, o la capacidad de decidir. En la tradicional calle ancha de la ciudad de Antigua Guatemala, el Viernes Santo de 1986, presenciando la solemne procesión de la venerada imagen del Jesús Nazareno de la Hermandad de la Iglesia de la Merced de Antigua Guatemala. Amigos televidentes, nuevamente me encuentro ante ustedes para expresarles algunos sentimientos propios de este tiempo cuaresmal que estamos viviendo. El tiempo de la cuaresma ha terminado prácticamente. Estamos ya celebrando los misterios de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Para los cristianos se trata del tiempo más importante de todo el año e incluso podemos decir de toda la historia de la Iglesia. Desde nuestra fe, lo que se realiza en estos días es algo de una grandeza inimaginable. El pecado nos había cortado la posibilidad de conseguir nuestra realización, nos había hecho esclavos, nos había condenado a la misma muerte. La celebración de la muerte y la resurrección de Jesús tiene gran importancia para nosotros porque significa que Dios se ha entregado a sí mismo para que nosotros podamos conseguir todas las metas e ideales que por el pecado se nos habían hecho inaccesibles e imposibles. Aquí es donde está la grandeza de estos acontecimientos, no solamente para el cristiano, sino para toda la humanidad. Quisiera, hermanos, que profundizáramos entonces un poco más sobre lo que se esconde detrás de este acontecimiento tan importante. Nuestra piedad popular y nuestras tradiciones religiosas nos han llenado de imágenes y figuras que nos hacen fácil representarnos los acontecimientos que sucedieron. Jesús, alguien que había sido reconocido como profeta, se había hecho el bien a cuantos le rodeaban, que había anunciado la salvación a los hombres y había proclamado la reconciliación del hombre con Dios, es procesado injustamente porque con su actitud desenmascaraba el pecado y el mal de los hombres de su tiempo. Pero lo más importante es que detrás de estos hechos había una realidad más profunda que se estaba labrando. Jesús no era solamente un profeta, Jesús es el Hijo de Dios. La condena que estaba sufriendo no era, como todos podían pensar, una victoria más de la muerte y la injusticia sobre el bien. En realidad, él moría porque libremente había aceptado la muerte. Pero su muerte libremente aceptada estaba reconstruyendo la identidad profunda de toda la humanidad. Allí en donde aparentemente había sido vencido, ahí en donde los ojos de todos la muerte había tenido otra vez más su victoria, se estaba reconstruyendo algo que se había destruido desde el principio de la creación, la amistad del hombre con Dios, la propia identidad de la humanidad que había sido creada para vivir en comunión con Dios. Ese es entonces, hermanos, el misterio que se esconde detrás de las celebraciones que ahora estamos llevando a cabo. Es no solamente el sufrimiento de Cristo y la manifestación del inefable amor que Dios tiene hacia toda la humanidad, es sobre todo la reconquista de la dignidad y de la grandeza del hombre.
es la restitución de la esperanza y de una verdadera posibilidad de realización para la humanidad. Por esto la Semana Santa no es solamente una fiesta religiosa, es también la fiesta en que se inicia la nueva humanidad. Es el canto de la victoria del hombre sobre todas las fuerzas de la destrucción y de la muerte. Pero si esta realidad es fundamental para todos nosotros, es también de vital importancia el que lleguemos a darnos cuenta de que detrás de todo el dilema que se celebra está la exigencia de pasar de la muerte para llegar a la vida, de crucificar la propia carne para alcanzar la resurrección. Esto sigue siendo para nosotros, aún en el presente, un verdadero cuestionamiento. La celebración de la pasión y muerte de Jesús no es solamente el anuncio de una nueva esperanza, de un auténtico camino de realización para la humanidad. Es también la invitación a meternos dentro de esta realidad, es decir, a vivir nosotros mismos el misterio de la muerte para poder llegar a conquistar la meta de la resurrección. En nuestra vida concreta, vivir el misterio de la muerte significa la renuncia a la pequeñez de nuestro egoísmo y nuestros propios cálculos para lanzarnos en la insondeable grandeza de Dios. Es crucificar el rencor, la angustia, la desconfianza y el pesimismo que la vida deja en nosotros, para lanzarnos a vivir la aventura de perdonar, de confiar, de comprender y también de hacer nuevos proyectos de vida cristiana. Es crucificar nuestra carne en su sed de placer y de autosatisfacción, para buscar nuestro gozo y la realización en el servicio generoso y la entrega desinteresada a nuestros hermanos. Vivir el misterio de la muerte y resurrección de Cristo es olvidarnos de nuestra propia seguridad e intereses, para hacer la meta de nuestra vida el servicio y compromiso con el pobre, con el que sufre injusticia, con el que vive solo y desesperado. Amigos televidentes, tratemos de vivir estos días de la Semana Santa no como el mero recuerdo de acontecimientos pasados o como el cumplimiento de tradiciones ancestrales, y mucho menos como tiempo de diversión superficial. Descubramos la llamada que nos hace el Señor a vivir el misterio de su muerte y resurrección, como un morir a nosotros mismos, a cuanto nos destruye y limita, para poder tener la experiencia de resurrección en el amor y en la esperanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre, que así sea.